Seguimos con el especial acerca de los 80 años de Batman, el Caballero de la Noche, retomando el análisis de los villanos más destacados que han puesto en aprietos a nuestro héroe encapotado, tanto en los cómics como en las películas. La batiseñal nos espera, así que ¡comencemos! Desde los confines del espacio-tiempo, subidos arriba del DeLorean y guiados por Chulu desde su templo, atravesamos puertas estelares, luchando contra aliens y depredadores, derrotando a Thanos y al mismo Ares, solo con el fin de entretener e informar a todos los fanáticos de Midgard. Acomódate en tu Varites, llama a tus amigos rebeldes e invítalos a escuchar en tu reproductor favorito todos los temas geek que a un buen fanático pudieran interesar. Estás por escuchar el podcast de Monjes Fanáticos. Bueno, pasemos al siguiente villano que para muchos lo conocieron tal vez en las películas de Batman, ¿eh? No resultó ser muy característico de los cómics porque también es bastante más nuevecito, entre comillas. Salido en Batman, La Venganza de Bane número 1 de 1993. Tenemos, por supuesto, a Bane, ¿ya? Que, como bien decía, por ejemplo, para mí, que no era tan avesado en los cómics como soy un poquito más ahora, para mí el Bane que conocí fue el de las películas de Schumacher y era como bastante nada que ver con el de los cómics, o sea, menos mal que el de los cómics es muchísimo mejor en este caso, ¿eh? Y voy a leerle rápidamente la historia de origen para que aquellos que no sepan quién era Bane o tienen el recuerdo del Bane de Nolan simplemente, lo vamos a nombrar. Condenado a cadena perpetua desde antes de nacer, producto de los crímenes de su padre en el país de Santa Prisca, adquiere entrenamiento de educación en esa cárcel de Peñadura, donde comete su primer asesinato a los 8 añitos. Era precoz el chiquillo, ¿eh? Está bien, pues. Claro. Estaba en la cárcel, pues tiene que defenderse. Claro, ahora, como cierto superhéroe de la casa del lado, llamada Marvel, llama la atención por sus habilidades y deciden someterlo a un experimento llamado un super suero llamado Venom, ¿ya? Nada que ver con el super soldado, por si acaso. Solo cualquier palangón es mera coincidencia. Con esto le da super fuerza y intelecto superior y capaz de, a tal punto, yo creo que uno de los cómics más memorables también que tiene Batman es Nightfall, la caída del Caballero Oscuro, donde precisamente le rompe la espalda a Batman y lo deja parapléjico, ¿eh? Sí, en su minuto eso también no fue muy bien recibido. Bueno, él muchas veces ha dicho que Bane juega con las letras de Bob Kane, y hace esta unión porque sería, en algún minuto era el personaje llamado a matar a Batman y eliminar a Batman. O sea, en ese tiempo la editorial pensó en eliminar de la continuidad al murciélago, y pasó también con lo mismo con la muerte de Superman, que no se puede matar al personaje y hay que volverlo, pero crea una saga bastante interesante. Pero sí los fanáticos quedaron desilusionados porque finalmente, teniendo muchos rivales, o el mismo Joker que está loco, Gatúbela, otros que vamos a nombrar más de encimita, pero que lo han perseguido por años y que son bastante inteligentes, como el Acertijo, el Pingüino, por ejemplo, termina perdiendo solo por fuerza bruta. O sea, aquí hay un tema principalmente de la fuerza bruta, y es lo que se impone frente al detective. Mira, yo no estoy tan de acuerdo porque siempre te pintan al personaje de Bane como no solo súper fuerte, sino que súper inteligente. Y en la saga de Nightfall, él, claro, le rompe la espalda a Batman, pero no es lo primero que hace, sino que lo primero que hace es liberar a todos los villanos de Arkham. De manera que Batman tiene que pelear contra todos sus rivales durante un periodo de tiempo hasta quedar absolutamente agotado física y mentalmente, y cuando ya está muy débil, ahí es donde Bane entra en escena y lo quiebra. Claro, en una escena que es súper categórica, súper recordada. Esta saga fue famosilla. Yo me acuerdo que
Y en esa época yo no cachaba mucho de cómics, pero me acuerdo que salió en los diarios, salió en todos lados porque le hicieron mucho marketing. Y fue la misma época que fue la muerte de Superman. Fue como por esos años. Parece que las ventas de los cómics estaban bajas. Entonces tuvieron que inventar estos eventos así como de quiebre e imprevistos para atraer nuevos lectores. Es que precisamente el impacto de la muerte de Superman en esto acarrea que el DC decide probar con historias que eliminando a los personajes AAA. O sea, después de Crisis en la Tierra Infinita, que fue por ahí a finales de los 80, que mataron a Barry Allen, que era uno de los primeros AAA en morir en los cómics, decidieron probar con personajes tan canónicos como Batman y Superman. Probaron con Superman primero y fue un batatazo. Obviamente no lo podían dejar muerto forever porque si no se acababa el personaje principal de la DC. Y con Batman querían hacer lo mismo, o sea, en algún momento matarlo, luego revivirlo y todo. Pero yo creo que ahí como que tuvieron un poquito más de temor, y lo que bien decíamos antes, o sea, esto del statu quo de Batman no lo tocan para nada, y por supuesto quebrarlo para que se retire permanentemente tampoco era lo más apropiado para DC, creo yo. Sí, pero generan una saga porque ahí, en el caso, a diferencia de Superman, en el caso de Batman, sí se puede, sin recurrir a tantas invenciones de personajes como por ejemplo pasó en la muerte de Superman y el reino de los Supermanes. Teníamos personajes que sí podían ya tomar el manto, o sea, ya existían un Superboy. No, pero en el caso de Batman ya existía Nightwing. O sea, es verdad. Tenías a Dick Grayson. Tenías un sucesor. Sí. Y que ya estaba adulto. Tenías otro Robin también, que el tercer Robin ya estaba en vigencia, digamos. Tim Drake. Sí. Y también aparece y también aparece un personaje que había salido en el último tiempo de los cómics, que también es un poquitito parte de la Batifamilia actual, que es Jean-Paul Valley, que es Azrael, que también, y que finalmente, en desmedro de Nightwing, termina entregándole el manto a él. Y después, bueno, lo tiene que volver a pelear porque Jean-Paul Valley entra en una cruzada de un Batman asesino y despiadado. Claro, o sea, del fanatismo que tenía él en su cruzada de erradicar a los villanos. Ese era como el tema principal ahí. Ahora, yo considero que el personaje se le hace justicia en Batman The Dark Rises, cuando precisamente toman a este Bane más inteligente, como bien decías tú, icónico, mucho más preparado, y que también era fuerte, ¿eh? O sea, aquí en este caso el actor que lo hace, le interpreta, Tom Hardy, muy bien. Sí, que marca también el retorno de Tom Hardy a las pistas, que estaba retirado por un buen tiempo, estuvo ausente del cine, y con este personaje... Tom Hardy venía de hecho de filmar con el mismo Nolan, firmó Inception. ¿Sí? Ah, tenés razón, ya, sí, me equivoqué. De hecho, uno de los actores favoritos de Nolan. Toda razón, lo estoy confundiendo entonces, ya. Pero bueno, borremos eso. Volviendo al tema. Lo puede editar, lo va a borrar. Lo voy a borrar, no, pero bueno, pero volviendo al tema de Bane, con esta caracterización de Tom Hardy, que en este caso retoman al Bane original de esta saga de Nightfall, precisamente en su intelecto, en hacer un plan que estuviese, ¿cómo se llama esto?, bien diseñado para quebrar a Batman, para sacarlo del camino, pese a que después tiene un plot twist que a mi gusto fue decepcionante un poco, ¿eh? Sí, yo ahí en ese punto, de hecho te iba a decir que estaba totalmente en contra de tus palabras. Obviamente que el Bane de Schumacher manejado por Hiedra Venenosa es un pelmazo, pelele. Es que ese es el gran problema. Así que lo único bueno que se parece al del cómic, se parece bastante. Por lo del Venom, lo del supersuero que lo activa cuando se pone gigante, claro, y todo, es muy parecido, pero eso de llevarlo tan gráficamente igual al cine no tiene ningún sentido más que un pelele. Ese es una bosta. Claro. Pero te iba a decir que no estaba de acuerdo con tus palabras, porque efectivamente el plot twist que hace al final, haciendo aparecer a la hija de Ra's al Ghul como la verdadera tramada, lo vuelve a poner en la situación de que era una mera marioneta, y en los cómics no es una mera marioneta, sino que es un gallo que tiene bastante trasfondo, que en algún minuto también ha ayudado a Batman, de hecho. Incluso Batman lo estuvo ayudando a ver su origen. Anduvo hasta el doctor Thomas Wayne ahí sospechoso de ser el posible padre de Bane, el verdadero padre de Bane. Claro, así que no tiene un origen tan claro como otros personajes también. Claro, y ahí afortunadamente, bueno, el señor Thomas Wayne se había portado bien, no era el papá de Bane.
Claro. No, por eso yo te digo, o sea, para mi gusto, como lo presentaron está súper bien. Si lo que pasa es que justamente el plot twist es el que le vuelve a quitar el piso, vuelve a dejarlo como ridiculizado un poco. No tanto así como el Batman, el Bane de Schumacher, porque efectivamente, siendo un pelele secuaz de Hiedra Venenosa en esa película, realmente, claro, lo pone desde el punto de vista de la fotografía, de cómo se presentó, igual al cómic, pero como personaje era un cero a la izquierda, no aportaba nada. En cambio en Dark Knight Rises yo creo que se le potenció bastante. El plot twist en realidad lo único que hizo fue echarlo a perder nomás, pero yo sacando esa partecita final, a mí me gustó Bane como personaje, o sea, toda la trama la levanta él, sí. El otro es como el aprovecharse al final de la historia nomás, que incluso es más, yo me atrevería a decir que haber puesto un Lex Luthor o incluso un Joker al final de esa trama en vez de Atalia hubiese sido mucho más rico en argumento, no para el personaje de Bane por supuesto, pero hubiese sido más rico que simplemente, ya es que yo quería vengarme y ocupo este personaje que me salvó. Bueno, yo creo que podríamos partir diciendo que Batman y Robin no es una película que haya que tomar como referencia de nada, porque en realidad es pésima. Y como bien dicen ustedes, el personaje que pusieron ahí como Bane, en realidad lo pusieron porque era muy, muy reconocible, había salido hace pocos años en el cómic, pero el personaje de la película no se parece en nada, absolutamente en nada, solamente en la parte estética. Con respecto a lo que dicen ustedes de Dark Knight Rises, a mí también me gustó mucho el personaje y no me molestó tanto el twist del final, porque me gustó eso de que viniera a cerrar la trilogía de Nolan volviendo un poco al principio, volviendo a Ra's al Ghul, volviendo a la Liga de los Asesinos, al comienzo de Batman en esa trilogía como personaje que se libró demasiado fácil de la organización en Batman Begins, que parecía que no eran tan fuertes como decían, pero realmente sí, eran súper fuertes y finalmente lo derrotan, aunque haya sido solamente en forma temporal. A mí me gustó, no me molestó tanto como a ustedes. Claro, no, yo te digo que a mí no me molestó como argumento de la película, me molestó como echar a perder al personaje de Bane, a eso voy. No, yo coincido que también es un buen plot twist en respecto a la saga completa dentro de las 3 películas, así que en eso coincido contigo. Pero creo que fue injusto para el personaje de Bane que en toda la película se mostró como el verdadero artífice del asunto y claro, al final no era él, pero bueno. Así que, hablando de spoilers. Bueno, lo otro que iba a decir es que yo le tengo harto cariño a la saga de Nightfall porque fue el primer cómic de Batman que leí, porque me lo conseguí en esa época hace muchos años. Y el Batman de Jean-Paul Valley también lo leí. Y es muy producto de su época, es como noventero, es como extremo, con púas grandes y como que mata a la gente, es como súper de los años 90, si uno lo mira ahora en retrospectiva, como que da un poco de vergüenza cómo eran los personajes en esa época. Pero bueno, yo creo que estaban tratando de vender más cómics y en realidad por el tiempo que duró estuvo bien. Sí, cierto. Siguiendo con la galería de bativillanos, llamémoslo así, tenemos a un personaje que es incluso más antiguo que el Joker, más antiguo que Gatúbela, porque no apareció en la saga de Batman, sino que apareció precisamente en Detective Comics, que fue el cómic de origen de Batman, específicamente el número 36 en aquel año 1940. Y estamos hablando del psicólogo desquiciado, loquísimo Hugo Strange, que es el personaje de uno de los videojuegos también ahí que se toma Arkham Asylum, claro. Y que es un personaje que es muy muy inteligente, que se equipara a Bruce en su inteligencia, que ha inventado un suero que vuelve a sus víctimas verdaderos zombies descerebrados, brutos, que simplemente siguen las órdenes de Strange sin ningún tipo de cuestionamiento, y que a nivel de inteligencia fue capaz de deducir, y fue el primero en deducir, la identidad secreta de el Caballero de la Noche. ¿Qué les parece este villano que es mucho más filosófico, intelectualoide, que justamente es como la contrapartida del lado investigativo de Batman, ¿eh? A mí me gusta el paralelo que hace es como pelear mente con mente. Es un tipo que
que está en el límite de la locura también, porque tiene de repente unas salidas bien chaladas, pero con ese conocimiento científico de ser psicólogo, de tratar a los pacientes, un psicólogo psiquiatra en realidad, más que solo psicólogo. La manipulación mental que hace, o cómo le va dando idea y todo, y lo va mezclando en eso, y me gusta. Además me gusta un poco la estética que tiene este enemigo de Batman. Bueno, como les decía, lo loco era que Strange fue primero como villano, pero Gatúbela y el Guasón aparecieron 2 meses después nomás, así que no creas que fue mucho más la diferencia. Así que a mí la verdad no me llama para nada la atención el personaje. O sea, lo conozco, ha salido en múltiples sagas, ha salido en varios videojuegos, en series animadas, tiene casi 80 años de historia, pero si tú me dices así como nómbrame villanos de Batman, no te lo voy a nombrar porque en realidad no me parece memorable. Quizás ustedes tienen razón y yo soy el inculto, pero en realidad no me llama mucho la atención. Sí, de hecho, una de las motivaciones que tiene precisamente Hugo Strange es como descubrió su identidad, quiere suplantarlo, quiere ser Batman. Así, a ese nivel de locura llega este personaje, que yo creo que dentro de los cómics tal vez no sea el más querido, o el más reconocido, como por lo mismo que tú dices. O sea, hay personajes más característicos que a lo mejor también, y creo yo que el gran mérito está en la serie del 66, que los villanos que nosotros conocemos son la mayoría, o casi todos prácticamente, aparecieron en la serie de Batman del 66. Porque incluso, por ejemplo, Batman no tuvo presentaciones en películas mucho más antiguas, justamente cuando nacieron las seriales que se daban en los cines, antes de la película de rigor, cuando en vez de existir tráiler existían estas como mini cortitos que habían y que representaban historias. Los villanos eran villanos comunes y corrientes, eran un asaltante, un delincuente cualquiera. Pero dentro de los villanos icónicos que sacaron la serie Batman del 66, uno de los que no aparece, por ejemplo, es precisamente Hugo Strange, que tiene un potencial ahí maquiavélico interesante, como precisamente un alter ego muy inteligente de Batman. Sí, lo que pasa es que esa serie obviamente usa los personajes que además son visualmente más llamativos, o sea, por eso tenemos al Pingüino. Exacto, y al Acertijo. No, claro, tiene mucho sentido. Es que en realidad no se diferencia lo suficiente del resto, no tiene como una característica que lo haga único, porque si tú analizas, en realidad casi todos los villanos de Batman son súper inteligentes. O sea, todos tienen y algo. Este es lo único que tiene, claro. O sea, ¿cuál es la gracia? ¿Cachai? A mí no me llama la atención. ¿Tenemos también a otro villano? Dentro de la lista de los grandes villanos que tiene Batman, hay uno que a mi gusto lamentablemente me va a sacar una película que es una mierda, que es Batman Forever, de referencia, pero no puedo hacer otra cosa. Perdón, no es Batman Forever, es Batman y Robin. A ver, sí, Batman y Robin. Sí, Mr. Freeze, o mejor dicho, el Dr. Victor Freeze, quien debuta en el año 1959 en el Batman 121, que también, vuelven a decirlo y tienen toda la razón, es un genio científico especialista en criogenia, cuya esposa sufre una enfermedad muy rara que está en fase terminal, y por eso es que este científico especialista en criogenia decide congelarla para preservarla y tratar de encontrar una cura a su enfermedad antes de que ella logre fallecer. Ese es el gran tema. Así que este experimento en criogenia, donde, bueno, siendo el laboratorio de él, congela a Nora, que es su esposa y todo, él sufre un accidente precisamente que lo convierte en una especie de mutante capaz de sobrevivir a muy bajas temperaturas únicamente, y que necesita por ende un traje que lo mantiene en una especie de congelador o frigorífico como portátil. Una armadura, claro, un portátil, así como que tuviera un refrigerador por dentro. Y eso es como el arma congelante también que utiliza para atacar a Batman ahí. Obviamente aparece en la serie animada, en Gotham, en la serie de Gotham también aparece, y en esa infame película que recién mencioné de Batman y Robin, ahí interpretado por Arnold Schwarzenegger. Sí, la interpretación ahí está al debe. Pero a mí me gusta como villano, tiene un trasfondo. Y no es un villano malo. Aquí también empieza a jugar con la dualidad de... él tiene un tema familiar que de hecho
hace que obviamente delinca porque necesita financiar su investigación, esto y lo otro, o aprobar algunas cosas, y también lo hace susceptible a ser manipulado por otros villanos de Batman, por el hecho de exponerse o hacer cualquier cosa por no a su esposa. Claro, de hecho hasta en los videojuegos, un poco muestran esa faceta como de que no es malo, pero sí lo es, pero es por Nora nomás, no es que sea malo de verdad. O sea, tiene una motivación que es súper razonable, pero el tipo es realmente psicópata. O sea, él con sus armas congelantes mata a diestra y siniestra. No es como, no cae en la categoría de antihéroe, ni tampoco es un personaje que yo creo que sea como receptor de lástima por parte de los lectores. El tipo es realmente súper malo. Ahora, eso va a ir variando dependiendo de quién lo escriba, porque la serie animada no es tanto como en los cómics, pero en realidad de lo que yo recuerdo era un tipo súper psicópata. Ahora no hablemos del personaje de Arnold Schwarzenegger, porque en realidad tampoco se parece mucho a lo que se viene escribiendo en el cómic, y en realidad esa película no debiera ser mencionada. Debería estar vetada de todas partes, ¿eh? De toda referencia. Mientras menos se diga de Batman y Robin, mejor. Exactamente. Ya. El siguiente personaje, llamado Oswald Chesterfield Cobblepot, más conocido como el Pingüino, es otro de los villanos y malos que debuta en Detective Comics número 58. Un delincuente mafioso cuyas características más reconocibles son el gusto por los pájaros y los paraguas con truco. Y es uno de los villanos clásicos de Batman, y interpretado por Danny DeVito en Batman Regresa. Claro, otra buena interpretación de actores. Ahora, entró este villano en 1941 escenas, en el cómic que tú mencionas, y a diferencia de los otros que hemos conversado que han tenido algún tipo de trastorno, locura, algún dejo de enfermedad psiquiátrica, el Pingüino es uno de los mejores villanos de Batman también por ser el más cuerdo de todos. Es decir, la mente maquiavélica es totalmente cuerda y centrada en lo que es el personaje y en su dominio de los bajos mundos, de las asociaciones criminales. El Pingüino es el villano que está metido en todo lo turbio, lo metido en lo bajo mundo. De hecho, tiene un club, de acuerdo a los cómics, que se llama el Iceberg Lawn, que es como el centro de operaciones de este villano, y que en la serie Gotham como que explota mucho esa faceta, ¿ya? Y ahí es donde vamos viendo a ese personaje precisamente que no se destaca por ser un villano guapo, tener superpoderes, pero sí es muy inteligente, muy hábil, y que él mismo dice que aunque lo pateen en el suelo muchas veces, él tiene que tener los cojones para sobrevivir, y no importa la apariencia, sino que el cómo das vuelta las cartas para seguir adelante con sus planes, ¿sí? Eso es lo que le hace interesante al señor Cobblepot dentro de la saga de villanos de la galería de villanos de Batman, y lo vuelve un personaje también icónico, querido por los fanáticos. La película, como bien decías tú, Batman Regresa, con su interpretación, lo hace muy afable, lo dignifica como parte del cómic, porque yo creo que la interpretación en las sagas anteriores, la serie original, era muy patética, era como muy chistosa. Este pingüino, lo que sabía era quejarse. Oye, pero ya habíamos dicho que Tim Burton no cachaba nada de los cómics, y la representación, el retrato que se hace del pingüino en la película es absolutamente nada que ver con el de los cómics. Es un personaje deforme, absolutamente violento, medio caníbal, resentido, con una inteligencia básica, manipulado. A mí no me gustó mucho ese retrato del pingüino. Encontré que era como grotesco, era como personaje de feria, de freak espanto. show, sí. Es como típico de Tim Burton. Que ese de punto, freak show, le encantan esas cosas. Típico de Tim Burton. Ahí está el tema. Lo que bien decías tú, pues no se sabía en los cómics, entonces al final, ¿qué esperábamos de Tim Burton ahí? Me gusta la estética, sí. Me gusta que es mucho más parecido, como te digo, a los cómics. Aunque es verdad que se juega con una especie como de pingüino más bobo, por decirlo así. No ese pingüino que es
es inteligente, un capo de la mafia. De hecho, la historia de Batman Returns, donde el pingüino es un pseudo, ¿cómo se llama esto? Es un pariente olvidado de uno de los capos de la mafia. Es como que ahí tratan de retomar este tema del origen, pero lo echan a perder con el personaje. Es como lo muestran en la serie Gotham también, interpretado por Robin Taylor. Está mucho más relacionado o lleva a las grandes casas de la mafia y el mundo criminal en Gotham City. Y incluso tanto dentro de la serie Gotham como dentro de los cómics, muchas veces Batman tiene que negociar con él. Bueno, la serie Gotham es James Gordon el que hace esos negocios o esa permisividad o incluso pseudo aliarse con el pingüino, porque en cierta forma también mantiene a las bandas criminales a raya. O sea, un tipo que se maneja muy bien en el arte de hacer tratos, llegar a acuerdos y todo con las familias mafiosas, los Bertinelli, etcétera, que aparecen dentro de la mitología de Gotham City. Por eso obviamente Tim Burton no lo reflejó bien, es un tipo muy inteligente. Entonces, de hecho, lo que sí toma, por ejemplo, eso como de el pingüino siempre ha tratado de incluso legitimarse y no siempre estar ahí, pero siempre cae en sus negocios turbios y que termina ahí con Batman dándole su merecido o desbaratando sus planes. Pero él trata de más de alguna vez de ser un miembro de la sociedad que esconde su turbiedad. Es que eso mismo trata de mostrarlo Tim Burton, pero de una forma bien grotesca, porque en estricto rigor, precisamente al tratar de postularlo como alcalde en la trama, es como eso, darle el tema de legitimarlo, de darle un valor, pero que a la larga, como ven que no lo está haciendo, el mismo pingüino decide tomarse por sus manos el tema. Ahora, considerando la estética de Burton y la idea de sátira que trató de un poco de reírse también, sabiendo que como infidencia, en la primera película Tim Burton casi no lo pescaron, fue la productora Warner nomás la que decidió todas las líneas y una de las pocas cosas que respetaron fue la elección de Michael Keaton como Batman. Pero a Burton no lo pescaron. Y como le fue bien y lo contrataron para la segunda, ahí un poquito trató de darse más libertad y precisamente una de las libertades que se dio es de hacer este pingüino más grotesco, mucho más parecido a su estilo conocidísimo de Tim Burton. Así que Tim Burton está obsesionado con los monstruos y todos sus personajes son monstruos. Batman es un monstruo, Gatúbela, el pingüino, son todos monstruos de distintas clases. Sí. Ahora, ¿ustedes sabían que dale. O sea, que a él no le cabe en su película un personaje tan normal como el pingüino, porque el pingüino, claro, uno tiene la imagen del gordito bonachón, qué sé yo, pero en el fondo, como dices tú, es súper normal. Entonces no cabe en una película Tim Burton, lo tenía que transformar. Claro, de hecho, y a mí no me gusta. En sus orígenes, como les decíamos, o sea, él se ha caracterizado por moverse en los bajos fondos como un gran capo de la mafia, manipulando y haciendo sus fechorías, pero originalmente se introdujo la primera vez como un ladrón de arte. De hecho, entró a una galería donde justamente estaba Bruce Wayne y se robó un cuadro, y este cuadro lo enrolló y se lo metió en un paraguas, así. Y por eso también el característico paraguas del pingüino como artilugio, ¿ya? Y así, pero de ahí es donde un poco reconocido por otras bandas es que se empezó a asociar, y ahí donde vas explotando la faceta de criminal y de asociarse con las otras casas criminales, como bien decías tú, que es lo que Gotham, la serie, un poco refleja del origen de Cobblepot, y que lo llevaría a este tema de los bajos mundos finalmente, ¿ya? Así que bueno, y obviamente ahí tenemos otros esquemas, por ejemplo el de la pistola paraguas, que también es de los cómics, algo que usa mucho en la serie del 66, la serie de Adam West, el tema de que el paragüitas tenga un disparo. ¿Y sabías tú que originalmente también se conoció como señor Boniface en lugar de pingüino? ¿Sí? ¿Cara de conejo? Claro, Boniface, sí. ¿Va? No, ese dato no lo sabía. Sí. Pero bueno, así para que los amigos fanáticos. Y es uno de los pocos villanos que, o sea, no es de los pocos en realidad, yo creo que como bien hemos dicho,
Batman en general, las historias de Batman y los personajes han estado en un statu quo de 80 años casi, y el Pingüino no es la excepción. O sea, es uno de los, también otro que no ha sufrido muchos cambios a lo largo de su historia. La siguiente villana también está raya ahí de repente en que la presentan un poquitito como que su fondo no es tan malvado. Bueno, ya Delagun ahí nombró a Uma Thurman como Poison Ivy, o la doctora Pamela Isley. Una villana vegetariana. No, la profesión no es botánica, o sí es botánica la... Bioquímica vegetal avanzada. Chúpate esa. ¿Cómo eso avanzado? Esa carrera no la conocía. A ver, Bioquímica explícame. vegetal. Son como esos títulos que inventan acá en Chile, de criminalística, cosas así como para sacar plata, pero que no sirven para nada. ¿Qué opina usted, doctor icónico? Mira, estaba revisando las mallas curriculares de las carreras de bioquímica vegetal. y tiene un ramo de bioquímica vegetal avanzada, así que no es tan descabellado. Capaz que estuviera dedicada a esa área de su profesión, pero no sé, yo no soy nadie para juzgar. Sí, bueno, Pamela Lillian Isley era una estudiante obviamente de bioquímica vegetal avanzada, y en un accidente de laboratorio adquiere la habilidad de controlar la vida vegetal y usar derivados de sus plantas en sus crímenes. No, me equivoqué. Sí, controla las plantas. También tiene un poquitito en algunos cómics de cómo mejorar el crecimiento de las plantas, hace como crecimiento acelerado, como que las estimula. Y también utiliza algunos extractos o algo, parte del veneno, para controlar a las personas. Ya sea generando una especie de esporas o también feromonas. Estas feromonas, y esto cuando se pintan los labios les da un besito ahí y controla, y que más de algún dolor de cabeza le ha dado al mismo Batman, que sale también en los distintos cómics y películas que ya he mostrado. Película nefasta, sí. Su primera aparición fue en junio de 1966 en el Batman número 181. ¿Y sabes qué? Una de sus razones para crear este personaje era porque querían agregar más personajes femeninos al cómic. ¿Sentido tiene o no? Sí, me parece así como, bueno, después con la serie animada se agregó Harley Quinn a la historia del Joker y que la incluyeron después en los cómics. Y que lo incluyeron en los cómics, y ahora también es una villana súper reconocida dentro del... Aunque también le han dado... Le ha agarrado el gustito de darle el giro de antihéroe o de villano ahí con limítrofe. Sí, pues no, eso es verdad. Ahora, uno de los... Pero ya lo habíamos mencionado antes, pero Batman tiene decenas de enemigos, de villanos, pero hay pocas mujeres, pues, súper pocas. Sí, exacto. Porque claro, usted mencionó a Harley Quinn, que debe haber aparecido 30 años después que... En la serie animada de Hiedra los 90, Venenosa, ahí apareció por primera vez. Claro, está Gatúbela, que es buena, que es mala, y Hiedra Venenosa es como la única que es villana. Dice llanamente. O sea, tampoco es tan villana, porque también tiene su paso por Aves de Presa, Virus Prey, también ahí como que es un antihéroe. Por eso te digo, como que... Faltan más personajes femeninos. Pero ahí tienes razón tú, porque por ejemplo, Gatúbela desde el inicio de Batman, años 40, pasan 26 años prácticamente hasta el 66 que dice Delagun con Poison Ivy, y después pasan hasta el año 96 aproximadamente en que aparece Harley Quinn, entonces... Lo otro que tiene peculiar este personaje es que, si ustedes sacan la cuenta, es uno de los pocos que tiene superpoderes de los enemigos de Batman, porque ella tiene poder de controlar las plantas, o sea, para el canon de este universo es veneno, claro, es metahumana. Sí, pues. Y es de las pocas, en realidad sus poderes son bastante moderados, por decirlo así. Bueno, también para no ser desproporcionada con el resto del universo. De los villanos, claro. Bueno, él es la responsable también dentro de los cómics de transformar en metahumana a Harley Quinn, por si acaso. De la cual se dice que tiene una relación lésbica ahí entre las dos chiquillas. En algún momento. Pero... Sí. Porque eso vende, una vez dejada muy mal herida por el Joker, que obviamente esa mezcla de amor y odio que tienen, termina dándole unos experimentillos que tiene ahí y le da
como que se regenera más acelerado y tiene una fuerza y agilidad aumentado actualmente Harley Quinn. De hecho, gracias a la doctora Sí. Pamela. De hecho, Gracias a la bioquímica vegetal. A la Estudia bioquímica vegetal. Claro, es la carrera del futuro. Oye, bioquímica vegetal avanzada ya. Esa es la carrera del futuro, sí. Hablando de los poderes de Poison Ivy, o de la hiedra venenosa también, como se le traduce en México y en Latinoamérica. ¿Ustedes sabían que el traje que forman las hojitas esas que tiene, que son parte del cuerpo de ella, no como en la película esa que ya me he nombrado un montón de veces? No se los pega. No es con un traje de baño. Que no hemos nombrado. Claro, no es un traje de baño con hojas de papel maché, no. Es el cuerpo como les decía, está formado por hojitas que cambian de color con la estación, pues. ¿Se ven así? Como para reflejar ahí Sí. sus poderes. Interesante eso, ¿eh? ¿Sí? Sí. Ha tenido crossovers con La Cosa del Pantano, que va a estrenar ahora muy pronto su serie. ¿Crossover o cruce? También. Pero para que veas todo ahí. The Swamp Thing. Claro. Y por si alguien se quiere pasar el rollo, la chica tiene cabello rojo, ojos verdes, que raro, mide 1,75 y pesa 60 kilogramos. O sea, está Livianita. bien ahí. Si ustedes ya saben ya. Sí, efectivamente, el traje este verde característico de hoja tiene en los cómics también un traje medio color marrón y un traje color negro donde las hojas están claramente rojas o naranjas. Claro. Seguramente acorde ahí a la explicación del cambio de tonalidad en las distintas estaciones. Ahora, ustedes nombraron que era una de las pocas metahumanas que tiene Batman en su historia, o sea, dentro de los personajes. ¿Y qué poderes tiene, pues? Por ejemplo, la cloroquinesis, que es la facultad de controlar las plantas con el pensamiento, o sea, lo habíamos dicho. El veneno mortal de sus labios, o sea, apuesto que lo sacaron de la película, bueno, apuesto. No, sí estaba ya. Capacidad de supervivencia en climas extremos, aunque suponen que algunas plantas se queman en el frío, pero eso, bueno, es otro tema. Las famosas feromonas con efectos variados. La habilidad de seducción y atracción a través de las esporas. E inmunidad a venenos. Sí, pues las plantas están llenas de veneno, así que es lógico. ¿Cierto? Y sus debilidades son el fuego, la electricidad, los pesticidas y las películas malas. Dentro de su historia de origen, Hiedra Venenosa pasó toda su infancia en el seno de una familia, un matrimonio violento, donde el padre le sacaba la mugre a la madre, y obviamente nacía en una condición que le impedía tomar el sol, ¿ya? Pamela, que es, como bien decían ustedes, es un nombre real, encontraba la tranquilidad en un pequeño jardín al lado de su madre. Ahí está la relación con las plantitas antes de volverse esta chiquilla. Sin embargo, en un ataque de ira, la madre de Poison Ivy golpea el padre la golpea al punto de matarla, y después de deshacerse del cuerpo lo enterró en el mismo jardín donde esta pequeña chiquilla Pamela solía descansar. Enterró a su mamá. Enterró a su mamá, imagínate, qué crueldad, qué cruel historia. Por eso tiende a ser media chaladita, media loca ya. Bueno, la motivación que tiene es clave, o es lo mismo que también pasa en la ciencia ficción, cuando hace una evaluación de que la única forma de salvar al mundo y a la humanidad es eliminándonos. Claro, puede ser. Porque ella es como una ecoterrorista en realidad. Sí, eso es una de las pocas cosas coherentes de la película aquella. Sí, que tenía sentido. ¿Sabían ustedes que, por ejemplo, Sharon Stone o Demi Moore estaban casteadas para el papel que terminó siendo de Uma Thurman? Mish. Son puras actrices que estaban sumamente de moda en esa época. Top de los top. Y Uma Thurman estaba en el pic de su Lógico. carrera. Es un desperdicio absoluto. Bueno, dijimos que no íbamos a hablar de esa película. Así que, bueno. Y también tuvo rumoreada ahora para aparecer en la posible adaptación de Birds of Prey, pero al final se decantaron por La Cazadora. Por La Cazadora, sí. Y como ya tenían a Harley Quinn, prefirieron no meter más villanos, al parecer. En mi opinión, el personaje de Hiedra Venenosa pega bien como un secuaz del villano, o un villano secundario, pero no como un villano exclusivo, porque sus motivaciones no son tan poderosas, en realidad sus poderes no son tan llamativos. No me imagino a ella como la villana principal de una película o de una serie. No sé qué opinan ustedes. A mí sí, yo lo encuentro potente, sí. Es que tienen que explotar el tema metahumano, o sea, de los poderes y todo eso, sino... pero ahí está el tema que conversamos recién también, de que como que
si sacara sus poderes tendría que ser muy, muy poderosa y por ende a Batman le costaría mucho más tener que lidiar con eso de alguna forma, o sea, excepto que quemara a toda Gótica para derrotarla, que no tiene mucho sentido. Por eso me da la sensación que la neutralizan un poco, perdón, con hacerla más pacífica, porque en realidad, como dices tú, pues como que su maldad o su villanía está por tratar de eliminar a la raza humana, que es nefasta para ella, pero no porque sea villana y quiera matarlos porque sí nomás. O sea, en los cómics, incluso en cómics actuales, por ejemplo, cuando está el cataclismo del terremoto en Gotham y Gotham queda aislado, Poison Ivy se queda con todo el parque central y es ama y señora de esa zona. Ninguna banda ni ningún grupo de otros criminales logra entrar a esa parte, así que es bastante poderosa. Y incluso en los cómics ha doblegado a Superman. Lo ha tenido como esclavo ahí, dominado a sus órdenes con el tema de las feromonas y el besito. O en la saga de Arkham Asylum, la saga de los videojuegos, se sacrifica por Gótica. Sí, ahí en para ese... darle tiempo a Batman. Así que también interesante. En la saga de Hatch, que es la que mencionabas tú, Jovito, controla con sus esporas, semillas a Superman y lo hace pelear contra Batman. Es una pelea corta, pero bastante buena. De hecho, esa me hubiese gustado más para Batman v Superman como argumento. O sea, que Lex Luthor se hubiese aliado con Poison Ivy y hubiese doblegado a Superman de esa manera en vez de te acuerdas de tu mamá así que anda a pelear con Batman. No sé qué opinan ustedes. ¿Eso no estaba también en la categoría de películas innombrables? No, todavía no. No todavía. ¿O no todavía? Es mejor que la otra. Yo sigo insistiendo que es mejor que la otra. Pero bueno. Otro criminal de primera línea de Batman que tenemos es el Acertijo, que ya lo habíamos nombrado, también conocido como Edward Nygma. Es un criminal genio que tiene una obsesión por desafiar a Batman dejando pistas de sus crímenes en forma de acertijos. Y obviamente tiene este traje característico medio verdoso con un signo de interrogación. Y interpretado por Jim Carrey en Batman Forever. Y también parte de la serie de 1966. Por la parte también lo característico que el traje tan fuerte el color. Claro. Incluso antes de que existiera como personalidad Edward Nygma, existió Edward Nashton, que es el verdadero nombre que tiene el villano. Lo de Edward Nygma me parece que nació de la película, así, como para que fuera Enigma, un enganche, todo calza. Todo calza. Sí, se habla de que la serie clásica tiene como una tétrada de villanos que son los que se hicieron más famosos, que es el Acertijo, el Pingüino, el Joker y Gatúbela. Y si tú le preguntas a la gente común y corriente, son de los más reconocibles, especialmente porque su aspecto es súper característico. Llamativo, exactamente. Sí. Bueno, para variar, tiene un intelecto superior, como todo. Y tiene una obsesión de derrotar a Batman, pero no de matarlo, sino que de vencerlo. Para él, la lucha que tienen, la rivalidad es como un juego, que él quiere ganar. Es muy competitivo en ese sentido. Ahora, partamos con curiosidad también. ¿Sabías tú que este traje de verde con los signos de interrogación, el sombrerito especial, así como una chaqueta pero de color verde y todo, no es original de los cómics, sino que de la serie precisamente de Batman de televisión del año 66? De ahí se traspasó a los cómics y a la estética más actual de las películas también. Sí. En Gotham también hacen un buen desarrollo, parte del departamento de policías de Gotham, y va de a poquito entrando al camino de la locura y al camino de desafiarse a sí mismo y todo, así que es bastante interesante. Dentro de los puntos altos también, el actor que lo interpreta lo llega bastante bien al papel. Apareció en el año 48 en el Detectives Comic 140. Sí, igual sigue siendo de los más veteranos villanos de Batman, ¿no es verdad? Sí, ¿a ti te gusta particularmente icónico de Delaware? A mí me parece interesante, pero no tanto. O sea, está bien que lo aparezca de vez en cuando, le plantea un desafío interesante a Batman desde el punto de vista intelectual. No solo de pelear vive el hombre, sino que también le funciona
el cerebro. Y como personaje secundario me parece bueno. Nuevamente, lo mismo que dije de Hiedra Venenosa, no me parece que sea capaz de sostener él solo una película o una saga, como intentaron hacer en Batman Forever con Jim Carrey, que si uno la ve, claro, es chistoso, un personaje súper llamativo, pero es muy Jim Carrey. Se sale un poco del canon del Aunque del la cómic. historia de origen es la historia que al final lleva o sea, en los cómics, todas las historias de origen que ha tenido el Acertijo son el mismo. O sea, siempre termina con el despedido del trabajo en que está. Algunos varía un poco de ser un científico, incluso ha sido creador de videojuegos en otras historias, que también lo despiden y pues, en venganza decide confrontarse primero a su jefe y de ahí se dedica a ser criminal. Toro Bayo podría ser Acertijo. Uy, pues imagínate. Primero a eliminar a los monjes y después a hacer el crimen. Había un acertijo que decía ¿cuál es el animal que cuando empieza está en 4 patas, después en 3 y al final de su vida Después en 2 y al final de su vida después en 2 y al final de su vida en 3? Entonces le responden al acertijo el ser humano, porque primero gatea, después camina en 2 patas y después tiene un bastón, y el acertijo le dice no, es un bebé que primero camina en 4 patas, después le disparas y le sacas una pata y camina en 3 y después lo subes en 2 y después lo subes en silla de rueda y camina en 3 y le dicen, oye, ¿no te parece que es muy cruel eso? Y se lo queda mirando y le dice, bueno, no es mi bebé. Claro, Así que bueno. no es cruel. Ahora, dentro de los villanos que hemos hablado, dijimos que uno de los que había identificado por cuenta propia la identidad de Bruce Wayne era Hugo Strange, debido a su inteligencia. Y como también dijimos, todos los villanos que hemos analizado aquí destacan por esa inteligencia abrumadora. Ahora, Edward Nigma, o Edward, en este caso Enigma, también no es el único, o sea, es el otro de los personajes que por su cuenta ha sido capaz de adivinar la identidad secreta de Batman, pero a diferencia de otros que podrían haber revelado, o por ejemplo en el caso del Guasón, que no lo revela porque sabe que su alter ego le interesa, es más bien Batman. Para él el personaje es Bruce Wayne y Batman es el verdadero ser. En este caso para Edward, lo interesante de saber él solamente la identidad secreta de Batman es que él se identifica a sí mismo como el rey de las adivinanzas. Y uno de los acertijos y preguntas más difíciles que ha tenido que averiguar es precisamente la identidad de Batman. Y si todo el mundo sabe la respuesta, ¿cuál es la gracia de ser el rey de las adivinanzas? Así que mejor dejársela para él solo. Ninguno. Claro, exactamente, ninguno. Así que por eso él no le revela a nadie la identidad secreta de Batman. I'm Batman. Y el otro que aparece en la película de Batman Forever y que es parte de la trilogía de Nolan es Harvey Dent o Dos Caras, que también es un buen villano y también ahí raya en la locura. Es un tipo bastante brillante que termina loquito. Sí, también, sí. ¿Ustedes sabían que Edward Nigma tiene un acertijo móvil? Un auto vestido verde, un pintado de verde con un signo de interrogación. ¿Eso es los monitos? Claro, así es, pues, en la versión animada de Batman. Y su apariencia física casi siempre se ha mantenido igual, o sea, la estética de la chaqueta verde, ya sea con el signo de interrogación o sin el signo de interrogación, este sombrero, ¿cómo es que se llama? Redondeado. El de Bombín, algo así. Bombín, algo así, creo que se llama, sí. Y es como mantenido la estética casi siempre. No ha cambiado mucho, sí. Parece irlandés. Sí, como un aire irlandés, un pelito corto, con el antifaz en algunos casos o con lentes oscuros más que nada para tapar un poco su rostro también. Una de las versiones que ha tenido el acertijo en los cómics. ¿Ustedes consideran que es un rival digno para Batman? Para la parte detective de Batman, sí. Le plantea varios acertijos y trucos ahí. Tanto se ve, por ejemplo, también lo vi bastante en el juego. Es entretenido esa parte de ir descubriendo y siguiendo las pistas que te deja el acertijo. Sí, a mí también me parece interesante que exploten el desafío intelectual para Batman, porque en las películas como que esa parte siempre es secundaria. Siempre Batman se ve que es como súper bueno para pelear y como que inspira miedo y es como furtivo, pero en los cómics le dan más énfasis a la parte intelectual, a la capacidad detectivesca, de deducción,
Y ahí el Acertijo es el rival ideal, po, que lo desafía. Más encima, como no es tan violento y no lo quieren matar, tienen para estar toda la vida desafiándose con sus acertijos. Así que a mí me parece interesante. Es cierto. Y finalmente ya vamos redondeando este podcast. Tal vez mencionando algunos de los que están dentro de los más famosos, creo yo. Pero no sé si están tan a la palestra. Por ejemplo, tenemos el Espantapájaro, que lo sacaron mucho. Dr. Crane. Claro. Mucho primero en los videojuegos. Lo explotaron harto. En la saga de. La saga de Nolan. Sí, la saga de Nolan. Ahí sale. De hecho, en la saga de Nolan salen las 3 películas. Sí, el actor al menos está dentro de las 3, aunque el personaje de Espantapájaro como tal es utilizado por los asesinos, que es otro personaje también que sale, el Ra's al Ghul, el personaje de Liam Neeson, pero lo utiliza aquí al Dr. Crane, Jonathan Crane, como para hacer esparcir esta toxina del miedo, que es la que utiliza precisamente el Espantapájaros para causar terror y alucinaciones a sus víctimas, es verdad. Que también es experto en Kung Fu y en boxeo, ¿eh? Eso no lo muestra la película, sí, porque como lo da a ser un científico, no explota esa parte. ¿Tú sabes quién es el único personaje que es inmune a la toxina del miedo del Espantapájaro? El Guasón. No le tiene miedo a nada. No le tiene miedo a nada. A nada, pues una vez se la aplicaron y en realidad no le hizo nada. Se rió, dijo ¡bu! Y eso fue todo. Después tenemos al comisionado, Harvey Dent, que Dos caras. Claro, el fiscal. Que ahí en este caso, bueno, en la película, en la saga de Nolan, lo convirtieron en un abogado fiscal, inquisidor, y ahí lo hicieron convertirse en el villano, un poco entregándose a la locura del Joker, que fue él, entre comillas, el que gatilló su conversión a Dos Caras, al robarle a la chica esta a la que él amaba. Pero que en los cómics así aparece en el año 1942, ¿eh? Para que ustedes crean que no crean también que, antiguo. Claro, que es un personaje que salió hace poco nomás o dentro de las películas, ¿ya? Y que su historia obviamente ha sido expandida y modificada varias veces, un poco para darle más peso al personaje, que incluso en el largo Halloween, una de las historias clásicas también de Batman, tiene justamente este origen de abogado que luchaba contra el bien y se va volviendo hacia el mal. Con esta moneda de 2 caras que tira siempre ahí para tomar decisiones. Claro, que es característico del personaje. El largo Halloween es súper buena, se la recomiendo que la lean, y es la principal inspiración que tuvo Nolan para hacer sus películas. Y ahí se ve pues, el Harvey Dent, un fiscal de distrito sumamente celoso por conseguir su objetivo, que de repente se empieza a salir de los márgenes de la legalidad y finalmente le tiran ácido en su cara y eso gatilla esta conversión en el villano. Y como dicen ustedes, basa todas sus decisiones en la moneda que tira. Sí, para bien y para mal. Para bien y para mal. Incluso muchas veces lo han tratado de redimir, de volver a la normalidad. En alguna ocasión le curaron su cara, por ejemplo, con lo cual volvió a estar sano por un tiempo. En otra ocasión el psiquiatra que lo trataba en el asilo de Arkham le quita la moneda y le pasa unos dados, y con lo cual el personaje quedó paralizado, no podía hacer nada, no podía ir ni al baño. Y en esa historia Batman al final le devuelve su moneda, con lo cual Dos Caras puede intentar matarlo, pero decide perdonarlo. O sea, como que no le hace caso a la moneda, y eso como que le busca mostrar a nosotros los lectores que no está perdido todo en él. O sea, que igual tienen la bondad en el fondo. Que muy en cierto modo también resultó un poco la terapia de shock de pasarle dado en vez de moneda. Sí. En la parte donde le operan la cara también hay un cómic donde está totalmente normalizado, ya es una persona normal, pero resulta que él sigue actuando extraño y lo empiezan a investigar y dice, pero si me dejaron peor, ahora tengo todas las caras igual, y él se seguía viendo como la cara malvada que tenía por fuera. De hecho, vuelve a tentar contra su cara para quedar igual. El statu quo. Eso es lo que estamos hablando antes.
El statu quo, sí. Hago un tienes paréntesis razón. y cabe mencionar que el espantapájaro también de los personajes clásicos de los primeros. O sea, debutó en 1941 en World Finest número 3. Así como Antiwin, Antiwin, sí. Oye, Harvey Dent también ha salido en las películas. Porque claro, todos nos acordamos de la trilogía de Nolan, pero salió En Batman, en la primera. en Batman Forever por Tommy Lee Jones, pero también salió en la primera Batman interpretado nada menos Sí, que por Billy Dee Cuyo Williams. personaje, sí, O sea, y cuyo Lando personaje iba a Calrissian. salir en la tercera parte. ¿Ah? De hecho, en la 2 también iba a salir, pero se descartó. Y además, incluso tenía una pequeña línea en que él lanzaba una moneda arriba, cara hacía una cosa y Cruz, que supuestamente iba a salir esa, decía ya me voy y hago, y se va. Y era como diciendo ya me voy, pero no aparezco más en esta película, pero volveré. Así de absurdo. Que al final no ocurrió. Y finalmente nos quedamos con Ra's al Ghul, el cabeza de demonio, como se dice en árabe, quien debuta en 1971 en Batman 232. Es más viejo de lo que uno cree, porque hay muchos que pensaban que Ra's al Ghul es un villano más del último tiempo, incluso más noventero, pero no, es un poco más antiguo. Y que lo han utilizado en otras series, de hecho. O sea, yo creo que se ha hecho más famoso en otras sagas o en otras series que el propio Batman, ¿eh? Estoy hablando fuera de los cómics, por supuesto. Por ejemplo, el Arrow. En el Arrowverse aparece claro, la Liga de Asesinos y todo. Claro, la Liga de los Asesinos es lo que más han explotado como por ser el mismo Ra's al Ghul, en todo caso. Es un ecoterrorista con siglos de edad quien conoce la identidad secreta de Batman, a quien admira, llamándolo el detective. ¿Ya? En ese sentido, Ra's es muy similar a Bruce y lo admira, yo creo, un poco por lo que puede ser y el potencial que puede tener como parte de la Liga de los Asesinos. Sí, lo quiere como heredero en realidad, ¿eh? Sí. Sí. Trata de embaucarlo un poco, al principio embaucarlo y a veces de tentarlo y demostrarle Sí, la nueva que sea la nueva cabeza de dragón, sí, de la Liga de los Asesinos. Claro. Es el padre de Talia al Ghul, con el que vendría siendo como el segundo amor que tiene Bruce. Sí, o sea, en estricto rigor es como el suegro. Sí. y como tuvieron al cabro chico Demen, El tata de vendría siendo Demian el Wayne. abuelo el abuelo. Tiene cosas interesantes Ra's al Ghul. A mí me gusta el paralelo que tiene con Bruce. O sea, ambos son atléticamente superiores, con un intelecto poderoso, con recursos, pero difieren a dónde empujan ellos para qué utilizan esos recursos, que es Batman lo usa para el bien, para defender a los débiles, para combatir el crimen, mientras que Ra's al Ghul lo usa por lo contrario, para controlar. Si bien su objetivo final es bueno, que es salvar a la naturaleza, pero él quiere eliminar a la humanidad de una manera de proteger al planeta. Lo otro interesante que tiene es que cuando fue creado, quisieron tener un rival que fuera un poco más sofisticado para Batman, pensando en la fama que tenían en esa época las películas de James Bond, donde los rivales de Bond son siempre súper sofisticados, así como súper inteligentes. Entonces quisieron darle un rival que fuera como de esas características. Lo otro interesante que tiene Ra's al Ghul es que a partir de sus historias, donde aparecen las famosas fosos de Lázaro, que sirven para alargar la vida, para curar las heridas, y en realidad se le ha ido agregando propiedades y finalmente sirve también para revivir a los muertos, los que lamentablemente aparecen con una locura temporal después de ser revividos, pero eso ha servido para devolver un montón de personajes que han muerto de las sagas de Batman a la vida. Sí, que lamentablemente a mi gusto es como los viajes en tiempo con Marvel y Endgame. Va a ser la excusa que se use en general para matar, para revivir a aquel que ha matado y que consideran que tiene que volver a la vida en los cómics. Así que no es de extrañarse que se utilice en este caso los pozos de Lázaro como un arma recurrente en los cómics. No sé qué opinan ustedes ahí. A mí eso es lo que no me gusta un poco de repente cuando quieren revivir a los personajes, que tengan un arma ahí tan sencilla. O sea, yo encuentro que las fosas de Lázaro son un muy buen elemento creativo, porque no le da una especie de misticismo, además que
lo viene trabajando hace años con la existencia de que Ra's al Ghul tiene mucha edad. Claro. Entonces es algo que está a la mano, que ya no tienes que inventar una nueva forma de revivir, ¿no? Sí, no sé, Así es que- cierto. Igual es un Deus Ex Machina, que Sí, se lo pues, sacan es de que la eso manga, voy. po. Tienen un recurso en la historia que te permite deshacer casi cualquier cosa, porque ya no solo te alarga la vida ni te cura, sino que te revive. O sea, un personaje que estaba muerto, como Jason Todd, que estaba muerto y enterrado, lo sacan y lo reviven como que no hubiera pasado nada. Claro, quedó un poco loco, alterado, todo lo que tú quieras, pero estaba muerto, muerto. Entonces, no sé, no me convence mucho. Pienso que debieran bajarle un poco sus propiedades. Es que ese es el punto, la longevidad que tiene y esto de que podría haber vivido 1000 años y que gracias a los pozos de Lázaro se mantiene siempre joven. Podría convidar el secreto, digo yo. Es como es como dices tú, pues, el Deus Ex Máquina para este tipo de cosas. Pero bueno, ¿Qué les pareció su aparición en Batman Begins? A mí Interpretado por me Liam Neeson. gustó. A mí también es un buen Sí, personaje. sí. Más encima que Liam Neeson tiene mucha Sí. presencia, actúa Sí, súper bien. además que tiene ahí un buen desafío, porque le dice, mira, los dos queremos lo mismo, de distinta forma, pero yo te voy a mostrar que mi camino es el adecuado. Entonces hay mucho juego ahí de iguales que me agrada. claro, eso de convertirlo en tutor, dices. Sí, O sea, de tutor, maestro, el darle origen. A mí lo que me gustó de eso es precisamente de que siempre se dice que Batman se autoentrena, se autosupera, pero en este caso trataron de darle un origen más real, así como de un maestro que fuera capaz de mostrarle muchas cosas y de que el cual, claro, al final la motivación fuera la que cambiara y divergiera para convertirlo en héroe y al otro obviamente que en ser villano. O sea, lo vuelve a los dos realistas en ese aspecto, con respecto a las películas me refiero. Ahora, para que ustedes sepan, a los amigos que nos están escuchando, la importancia de Ra's al Ghul es el único que ha podido derrotar a toda la Liga de la Justicia por él solito. ¿Y saben cómo lo hizo? No, Adivinó todos los planes de Batman para derrotar a la Liga de la Justicia y los usó en contra de ellos. el plan de emergencia de El Bruce plan de Wayne. emergencia de Bruce Wayne, así es. En el cómic Las Torres de Babel. deben haber Sí, estado Como digo, felices. en el cómic de Las Sí. Torres de Babel, Sí. ahí el Ra's al Ghul hizo esa gracia. De hecho, después de eso se genera una crisis de la Liga de la Justicia, donde desconfían de Batman eternamente. O sea, puesto un mundo a que vuelva el status quo, pero que vuelvan a confiar en él y todo, y olviden de que tenía un plan para derrotar a cada uno de los miembros. A todos y a cada uno. Si se lo han divertido. Bueno, eso es una de las cosas buenas de Batman. Él no hace diferencia. Él tiene planes para derrotar a todos. Incluido a Batman. Incluido a sí mismo, sí. Ahora, precisamente, o sea, dentro de la versión alterna, que también yo creo que vamos a tratar eso en algún momento, hay versiones alternas donde, En el Claro. cuarto episodio. donde, por ejemplo, él tiene un virus para derrotar a Superman, basado en su genética y en modificación con kriptonita, que lo convierte en una especie de Darkseid, perdón, de Doomsday, pero como estilo Batman, y eso al final de cuentas lo desquicia y lo vuelve villano, pero mata a Superman, a modo de curiosidad. La galería de villanos de Batman es gigantesca. Hemos tratado de resumir los principales y los más importantes. Y los más clásicos también. Tenemos también a Solomon Grundy, que es este zombie gigante, Víctor Sass, que es el que se corta, Jarvis Tech, el sombrerero loco que está obsesionado con Alicia en el País de las Maravillas. El rey de los condimentos. El rey de los condimentos, uno de los más importantes. Sin él no podríamos comernos su hot dog completo, ¿cómo se llama aquí en Chile? El hombre calendario también, que salía en una fecha que cometía asesinatos y crímenes en fechas características. Máscara Negra, por ejemplo, que en el último tiempo ha estado bastante importante ahí. Sí. Este asesino Roman Sionis Que saldría supuestamente en Bird of Prey, sí. Aves de Presa, sí, exactamente. Y también de la última Hatch. etapa, sí, Hatch, que estábamos conversando, sí. El guante negro, Hatch, Superman. Superman de Injustice. La Liga de la Justicia. Y fuera por eso. No se han peleado. Así que Hatch es como... Bueno, tenemos Killer Croc también, que sale en Suicide Squad, cocodrilo
humano gigante. Cara de barro también falta. Clayface. Harley claro. Quinn, que la Quinn, mencionamos. sí. Que Harley Quinn está muy relacionada con lo que es el Joker y todo. Hatch o Thomas Elliot, amigo de la infancia de Bruce Wayne. Cuando falló en intentar matar a sus propios padres gracias a las habilidades quirúrgicas de Thomas Wayne, padre de Bruce, Elliot culpó a dirige su odio a Batman como a Bruce Wayne, sin que se sepa que trata de la misma persona. Parte de uno de los puntos importantes de la saga de Hatch ahí, todo este punto. Y como les prometimos en el inicio de estos capítulos de villanos, el actual que está ahí atacando a Batman es el Arkham Knight, claro. que derivó del juego. Inicialmente ahí se salió el personaje. Fue su primera aparición, sí. Sí, para los que ya jugaron el juego, ¿le hacemos spoiler o no hacemos spoiler? ¿Sí? ¿Quién era el original Arkham Knight que trataba de buscar venganza del Caballero Oscuro en el videojuego Batman Arkham Knight, precisamente? ¿Sí? ¿Sabes quién era? ¿Sí? Jason Todd. Jason Todd. Claro, era una especie de versión alternativa de que en los cómics vuelve como Capucha Roja, pero aquí en este caso vuelve como Arkham Knight. Arkham Knight, sí. Bueno, sí. De hecho, como Capucha Roja también en primero ataca a Batman, después sí. Ya se arregla un poco la cosa. Se pone del lado de la Batifamilia, sí. Pero en la historia del cómic. Nuevito de estos últimos meses, de hecho se reveló ahora en mayo, ya que Bruce Wayne Batman está buscando a Damian Wayne, que se ha perdido, que fue raptado por Arkham Knight. Se revela que el Arkham Knight actual es Astrid Arkham. La señorita H. La señorita H. Punto 1, mujer. Y la señorita Astrid Arkham, para los que no están familiarizados con el nombre, la familia Arkham tiene que ver con el asilo de Arkham y es hija de Jeremías Arkham. Y obviamente hay el fundador del asilo de Arkham, y tiene que ver ahí con el interés de derrotar a Batman y derrotarlo a todos en realidad. Una experta en combate y en lucha, esta Arkham Knight, que de paso será mujer. Un buen cambio ahí para agregar a otra malhechora dentro de la galería de villanos de Batman. Sí, de los muchos que hay. Estaba leyendo aquí el listado de uno que lo nombramos, por ejemplo, Deathstroke, Slade Wilson, que lo dejamos fuera, que tal vez no es tan icónico, porque de hecho se puso más relevante con los Jóvenes Titanes, que ya lo mencionamos en un episodio dedicado a los Jóvenes Titanes. Está Copperhead, este criminal cabeza de cobre, que no voy a decir qué es lo que hace porque en realidad no es un chiste, pero bueno. Está, por ejemplo, Deathshot también, que sale obviamente en Suicide Squad, sí, este asesino, y que no volverá. Sí. Bueno, Deathstroke igual es importante. Acuérdense que los que todavía tienen alguna esperanza en lo que puede hacer el DCU, si es que se anima a sacar una segunda Liga de la Justicia, recordemos que en los últimos sucesos termina Lex Luthor con Deathstroke en un botecito ahí. Claro, la escena postcréditos que supuestamente llamando a la Liga del Mal. Sí. Pero no volveremos. No lo veremos jamás. ¿Y ustedes tienen alguna esperanza que vayan a filmar eso? Sabe. La probabilidad es bajísima. Tenemos al Señor de las Ratas también como otro villano de Batman súper conocido. Sí, es que es como el Señor de las Ratas, es como un flautista de Hamelin. Sí. Sí, está de hecho basado en el flautista de Hamelin que maneja, claro, ahí capaz de controlar a las ratitas, sí. Ventríloco, Flamingo, Glassman. Sí, no, sí, la galería pero Luciérnaga, que Luciérnaga es un poco más conocida. Sí. Sí, ahí le gusta quemar las cosas. Sale también en la serie Gotham Luciérnaga, sale como amiga de Selina Kyle. Así que ahí nos presenta ese personaje. Hay que recordar que la serie Gotham también nos presentó una villana que todavía es canónica, aunque los fans estuvieron hinchando, porque dentro de las cosas buenas de Gotham, la serie que ha tenido cosas buenas y malas, después las temporadas no estaban tan buenas, fue Fish Mooney, que es actúa en cierta forma como mentora y enemiga también del Pingüino, y la presentaron ahí como parte de las casas familiares, y también tuvo ahí posibilidad de haber empezado a entrar al mundo de oficial de Batman como enemiga. Claro. Man-Bat también está, Kirk Landstrom, que es el hombre murciélago,
también es otro personaje. Así que, bueno, de los tantos que hemos mencionado en esta larga lista de bativillanos: Prometheus, el profesor Pick, Laszlo Valentin, un científico que era obsesionado con victimizar y lobotomizar a sus víctimas, así. Algo un poquito psicótico. De toda esta vasta galería, ¿sus dos favoritos o un favorito? Bueno, los que tengan de favoritos. Monje icónico. Villano favorito. Chuta, Guante Negro, me gustó mucho su saga. Yo sé que no es la más conocida, pero lo encontré súper entretenido. Todos los capítulos que llevaban a la revelación de quién era y todo eso. El otro sería... buena pregunta. O sea, el Joker a mí me parece sumamente interesante como villano, pero igual me produce cierto rechazo. Lo encuentro demasiado... No sé, como que el terror que produce en la serie también se me traduce a mí como lector. Me produce... no sé, no me gusta. Me atrae, pero me rechaza. Te gusta, pero te asusta. Sí, claro. Eso. El suyo, don Jovita. Sí, el Joker me gusta también. Creo que es un muy buen némesis. Aparte que este tema del uso de la risa como contraparte de la oscuridad de Batman y usado para el mal también es como un doble juego de incongruencia que es súper interesante. Y haciendo memoria también me voy a quedar con el segundo, que es el espantapájaro. Me parece muy entretenido cuando hace su uso, y recordando que también es parte, por ejemplo, de los linterna verde amarillo. En algún momento, sí, de los del miedo, sí. Está bien. No, en este caso, villana favorita sería Catwoman. Yo creo que es un personaje que se le puede explotar de muchas maneras. El que sea, como te digo, anti-heroína, en este caso, anti-heroína, no me gusta mucho como que exploten esa faceta, pero me gusta que sea una llave para manipular a Batman de una manera mucho más sutil, suspicaz. Y de repente es más fácil que tenga giros en su historia y se le pueda dar más amplitud a su biografía. Yo creo que podría ser un personaje también mucho más mejor explotable, que incluso variada que la misma Hiedra Venenosa, que siendo metahumana y tiene tremendos poderes, me da la sensación que está como motivaciones muy coartadas con esto del ecoterrorismo y todo lo demás. Pero como villana me da la sensación que la misma Catwoman, independiente de que no tenga poderes o si los tenga, se puede explotar más, y es una villana que a mí me gusta mucho como para estar siempre ahí pendiente con Batman, en películas, en series o lo que sea que saquen con él. Sí, como grupo se nos había olvidado nombrar que no es un personaje como tal, sino que es una organización que es la Corte de los Búhos, que es lo mejor que tiene los Nuevos 52. Así que también ahí nombrar como parte de la galería de Batman. Claro, es una sociedad secreta que ha operado por más de 100 años controlando en la clandestinidad los destinos de Ciudad Gótica. Y por supuesto Batman es la piedra en el zapato que se atraviesa en este grupo, y por tanto termina siendo víctima, o sea, objetivo, por supuesto, a eliminar de parte de la Corte de los Búhos. Sí, es un grupo, bueno, pero siempre van reviviendo ahí a un miembro, un asesino perfeccionado, que lo van reviviendo con la única misión de cumplir los designios de la Corte. Así que fiero como rival físico. Una mezcla entre que el grupo es el rival mental y este matón que mandan es el rival físico, y hacen una buena ataque a Batman. Bueno, ha resultado un largo episodio precisamente porque los villanos nos dan mucho de qué hablar. Podemos analizarlos desde muchos aspectos, desde la psicológico, de la acción, de sus apariciones en las películas que han sido buenas o malas o terribles. Y había harto tema que discutir entre los monjes acá. Espero que te haya gustado este episodio, y yo por mi parte me despido, no sin antes darle la palabra a mis amigos para que en sus saludos y palabras finales de este episodio. Monje icónico, por favor, adelante tú primero. Me despido de todos los oyentes, espero que les haya gustado el programa. Ha sido muy difícil, como dice De Lagún, resumir la cantidad de villanos que tiene Batman, aparte que la gran mayoría de ellos tiene muchísima historia, algunos 80 años, pero espero que les haya gustado y lo hayan disfrutado. Sí, un saludo a todos y hasta un nuevo episodio.
Recuerden que todos nuestros episodios y artículos en www.monjesfanáticos.com. Y por supuesto en todas las redes sociales nos pueden seguir y sugerirnos temas también para tocar en futuros episodios del podcast de Monjes Fanáticos. Gracias por preferirnos y por compartir este episodio con quien tú quieras. Nos oímos en una próxima oportunidad con el podcast de Monjes Fanáticos. Hasta pronto, chao, chao. 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 Me voy porque me van a matar. Capaz que esté divorciado mañana.